Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, sábado 22 de abril del año 2023, sábado segundo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada nos dice: Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Como aumentaban mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a las viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 32. El responsorio nos dice: el Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un fuerte viento y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Ellos les dijeron, pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Terminamos esta segunda semana de Pascua y no podemos encontrar un final más bello, y ese lo encontramos en la primera lectura. ¿Cómo es que se empieza a difundir la palabra? ¿Cómo es que se empiezan a hacer más las personas que se acercan al Evangelio? Y sobre todo, como dice al final, un número importante de sacerdotes habían aceptado la fe. Pero también vemos otro punto: el servicio. El reclamo que le hacían muchos de los discípulos, sobre todo los judíos griegos, acerca de que no se atendía bien a las viudas. Ya se estaba estableciendo reglas, ya se estaba estableciendo un procedimiento para que los huérfanos y las viudas fueran atendidas. Pero empezaba a haber quejas. Estas quejas van y dan con los con los apóstoles. Y los apóstoles les dicen: hermanos, no podemos dejar nosotros el ministerio de la palabra para administrar los bienes. Y esto es importante,
porque los apóstoles al concretarse y al concentrarse en la proclamación de la palabra, es en la concentración del Evangelio. Jesús les dijo, vayan y proclamen. No les dijo, vayan y administren bienes. Vayan y cuiden de una comunidad en todos sus aspectos. Vayan y proclamen el Evangelio, fue lo que les dijo. Y es lo que ellos están haciendo. Entonces piden ayuda. Piden ayuda con ciertas características. Escojan 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Reputación, Espíritu Santo y sabiduría. Son los requisitos que se pedían para ser o para empezar a ser los administradores de los bienes y los encargados de este servicio. Aquí nace el diaconado. Aquí nace el servicio a los demás. Pero también vemos en el Evangelio cómo Jesús, después de haber repartido los panes y después de haberse retirado al monte, va al encuentro de sus discípulos, aun cuando ellos ya habían caminado. ¿Qué es lo primero que les dice Jesús otra vez? No tengan miedo, soy yo. Con esto estamos dando a entender que los discípulos siempre estaban en ese temor. Siempre estaban con miedo. Leíamos también acerca de que ellos estaban encerrados por temor a que los judíos. Y apareciéndose Jesús en medio les dijo, no tengan miedo. A las mujeres, no tengan miedo. Aquí estos discípulos, montados en su barca, con un viento que les amenazaba, pero no lo suficiente como para poder moverle la barca lo suficiente a gente experimentada como ellos. Ellos se asustan más que todo por el hecho de que ven ese fantasma, ven a alguien caminando en el agua o en el lugar donde ellos están viendo. Y al último es Jesús el que les dice, soy yo, no tengan miedo. Y al momento en que Jesús se acerca y quisieron subirlo a bordo, ellos tocan tierra. Ellos encuentran la seguridad de la tierra. Jesús se las hace llegar. Esta segunda semana, el Señor nos ha llevado a caminar. La liturgia y la lectura nos han llevado a caminar para venir y terminar en esto. Necesitamos diáconos. Necesitamos gente que sirva. Necesitamos gente segura. Gente que no tenga miedo. Gente que sea capaz de ver a Jesús y no tenerle miedo. Gente que sea capaz de estar en la prédica de la palabra, en la oración constante, pero también en el servicio. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes gracias. El Señor nos las va dando y el Señor nos las va distribuyendo conforme la necesidad de la comunidad, pero también conforme a los carismas que nosotros tenemos. La oración colecta, hoy sábado 22 de abril del año 2023, sábado segundo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria escrita en virtud de la ley del pecado, ya que ya anulaste en el misterio pascual por la resurrección de Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.